Buenos días, mi nombre es Juan Diego Contreras Roa. El día de hoy voy a hablar sobre los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Primero que nada, veamos qué quiere decir este título. Lo que quiere decir el título, primero que nada, tenemos que definir ciertos elementos del mismo. El primero es la personalidad. ¿Qué es la personalidad dentro del mundo de la psicología? La personalidad se refiere a las características psíquicas de una persona, es decir, la forma en la que se vincula con el mundo y con las otras personas, asimismo como sus cualidades. Ejemplos de características de la personalidad, por ejemplo, son la extroversión, la amabilidad, el narcisismo, la agresividad, etc. Características de las personas que influyen en el comportamiento de la misma. Además de esto, tenemos que analizar lo que tiene que ver con el progreso personal en cuanto a la personalidad del desarrollo, para el desarrollo. Tenemos que ver los factores influyentes de la personalidad para obtener la personalidad que deberíamos de tener según los objetivos que queremos en nuestra vida. Además de eso, tenemos que entender que la personalidad se forja por una adaptación al contexto, además de ciertos factores genéticos, y también influye mucho las metas que queremos obtener, y dependiendo de estas tenemos que condicionar nuestra personalidad a hacer de una manera u otra. Ahora veamos una definición más amplia de la personalidad. ¿Cuáles son las dimensiones de la personalidad según Hans J. Eysenck? Para este psicólogo, las dimensiones de la personalidad son tres: el carácter, el temperamento y la inteligencia. El carácter se refiere a las características adquiridas por el ambiente y al aprendizaje, es decir, son las características o cualidades psíquicas que se obtienen con el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje, son las que aprendemos en nuestros contextos. El segundo es el temperamento, que son las características adquiridas desde nacimiento, es decir, la genética. Estas no las escogemos, sino que nacemos con estas características de nuestra personalidad. Y la tercera dimensión, de la cual yo no estoy muy de acuerdo que sea una, es la inteligencia, que hace referencia a nuestras aptitudes cognitivas como la atención, la memoria, la creatividad, etc. Yo no considero que esta sea una dimensión de la personalidad, porque más bien sería como un elemento de la personalidad, una cualidad psíquica. Las dimensiones abarcarían más bien la forma en la que se presenta la personalidad y la razón de ser de la personalidad. En cambio, la inteligencia sería más bien un elemento de la personalidad, una cualidad, como la extroversión, la amabilidad, etc. Hablando de los procesos ya en sí, el primer proceso es el estado emocional. Y primero que nada veamos por qué el estado emocional yo lo considero un proceso. Primero que nada, un proceso es cualquier cosa que abarca desde un principio hasta un final, abarcando una especie de reacción. Entonces el estado emocional para mí es un proceso, y lo es porque se presenta con un estímulo, y de ese estímulo lo recibimos en nuestro cerebro, él mismo lo procesa y da una reacción emocional. Por eso es que se considera el estado emocional como un proceso. Las emociones y la personalidad, ¿qué tiene que ver? Primero vemos que de algunas emociones conducen a ciertos rasgos de personalidad. Por ejemplo, la ira puede conducir al narcisismo, se han hecho pruebas y se ha analizado y se ha concluido esto. La alegría lleva a otras características como el carisma, la amabilidad, la bondad, etc. Y esto es un poco de sentido común. Por ejemplo, la tristeza va a llevar a la introversión, o la alegría, como dije antes, va a llevar a la bondad o al altruismo, etc. El proceso número 2 es la autorregulación o la fuerza de voluntad. Primero que nada, ¿qué es la autorregulación? Es una conducta consciente, es algo que solo tenemos los humanos, y más que todo se centra en vincular la fuerza de voluntad, nuestras acciones y nuestro comportamiento en conseguir metas que queremos obtener. Un ejemplo típico de la autorregulación es cuando queremos evitar cierto alimento y utilizamos la fuerza de voluntad para evitar ese alimento y evitar comerlo. Y esto, por lo tanto, la autorregulación se vincula mucho con la abstinencia, con abstenerse a hacer conductas que nos alejen de nuestras metas. Un ejemplo claro de la autorregulación, de cómo afecta a la personalidad a largo plazo, es el experimento de la paciencia con niños con dulces. Este experimento fue realizado por el psicólogo Walter Mischel, a razón de que quería analizar más o menos el comportamiento de sus hijos y la relación que tenía entre la personalidad y la autorregulación de los mismos. Por lo tanto, lo que hizo fue, el experimento consistió en sentar a un niño en una silla, y delante, en una mesa, tenía un caramelo. En el caso del psicólogo, del doctor Walter, él puso un malvavisco. Y le dijo a los niños que si no se comían el malvavisco, mientras que el experimentador o el investigador se iba, le iba a dar unos segundos a lo que volvía, si no se lo comía. Si se lo comía, pues se quedaba sin el segundo malvavisco. Lo que hizo el doctor fue que años después, bastante años después, analizó a los niños, y ya estando adultos, y
realizó estudios de su personalidad, de ciertos comportamientos, de cómo les iba en la vida, etc. Y consiguió unos resultados bastante interesantes. Primero, que la autoestima variaba mucho dependiendo de lo que había escogido el niño. Si el niño había escogido aguantarse, autorregularse, tener fuerza de voluntad, la autoestima iba a ser más alta que los que no se habían abstenido. También vinculó una mayor frustración en la vida y en general a los estímulos externos con los niños que se habían comido el malvavisco sin esperar al segundo. Y además vinculó una mayor capacidad para socializar, que lo vinculamos con la extroversión, una cualidad de la personalidad. El proceso número 3 son el procesamiento de sustancias, en este caso de sustancias de consumo. La primera sustancia de la que hablamos es el alcohol. El alcohol en grandes cantidades puede cambiar la personalidad. Puede adquirir una persona extroversión, esto son cosas que pueden pasar, no pasan el 100% de sujetos. Además, causa un filtraje nulo. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona ya no filtra, ya no tiene censura en lo que está diciendo, por lo que esto se vincula mucho con la personalidad de extroversión. Además de esto, demuestra mucha mayor agresividad, por lo que entonces podemos llevar a la característica de la personalidad como el narcisismo o la misma agresividad. La otra sustancia que tenemos es el cigarrillo. El cigarrillo a largo plazo causa reducción en la amabilidad, que es otra característica de la personalidad, e introversión. La otra sustancia que tenemos es la marihuana o el cannabis. Esta puede llegar a causar extroversión, a causar alegría, carisma y tranquilidad. Y la última sustancia que tenemos es el crack. Esta sustancia puede causar desorden antisocial de la personalidad a largo plazo y agresividad. Muchas gracias, esa fue toda la exposición.